El segmento de las naked medias es uno de los más importantes del mercado. Son motos que tienen muy buenas prestaciones, prácticamente llegan a los 200 kilómetros por hora, incluso algunas lo pueden superar, y tienen un precio bastante razonable, entre 7 y 8.000 euros. Aquí tenemos las 4 motos que podemos considerar referencia en la categoría, que son las 4 motos japonesas que además tienen un punto en común, y es que tienen motores de 2 cilindros. Hasta ahora, la verdad es que el segmento había estado bastante tranquilo, porque todas las motos eran más o menos uniformes. Tienen unos motores de 650 centímetros cúbicos, una potencia que rondaba aproximadamente los 70 caballos, era bastante uniforme. Pero ahora ha llegado Honda con esta moto, con la Hornet, y lo ha revolucionado todo. ¿Por qué? Porque ha sacado una moto con un motor un poco más grande, pero bastante más potente. De los 75 caballos que rondaban las anteriores, ahora tenemos 92 caballos. Y esto es algo que va a cambiar el mercado, no solo por esto, sino porque Suzuki, que hasta ahora tenía esta moto, la va a cambiar también por una moto de 800 centímetros cúbicos que va en la línea de la Honda. Dentro de poco, el segmento de las naked medias se va a revolucionar. La verdad es que en estas motos la potencia puede ser importante, pero hay cosas que lo son más. La comodidad y la economía, y por supuesto también el estilo. Cada una de ellas tiene una línea completamente diferente y al final una moto donde tiene que llegar es al corazón. Tenemos aquí las 4 motos japonesas que son la referencia de la categoría. Vamos a ver en detalle cómo es cada una de ellas y vamos a empezar por la novedad, por la Hornet. Honda ha decidido dar el pelotazo con su nueva Hornet. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora no tenía una moto con las mismas características que el resto de sus rivales y se ha metido en el segmento con una moto que cuesta incluso menos que las demás y con un motor más grande. Es un motor de 755 centímetros cúbicos, pero muy potente, da 92 caballos, que es casi lo mismo que dan sus motores de 1100 de este tipo. Le saca 15 caballos a las demás. Entonces, además de eso, estamos en el año 2023 y ha metido dentro del paquete una electrónica de gestión como la de las motos grandes. Esta moto tiene modos de conducción diferentes, con diferentes potencias, tiene control de tracción, tiene control de retención, tiene antilevantamiento, puedes mover el ABS, todo jugando con bastante facilidad con la piña, que es algo único en el segmento. Yo diría que Honda se ha concentrado en hacer con esta moto un gran motor. Es un motor que tiene bastantes similitudes con el de la Africa Twin, porque tiene el calado del cigüeñal a 270 grados, que no es algo nuevo en la categoría, pero es básicamente lo que todo este tipo de motores lleva en este momento. Lleva una culata especial con un solo árbol de levas para que sea un poco más baja. Lleva 2 ejes de balance en vez de uno, lo que hace que la moto no vibre absolutamente nada. Y lo que hemos hablado, más potencia que todos los demás. Igual que el motor, la verdad es que en esta categoría es el que va a marcar la referencia. En el resto de la moto, Honda no se ha exprimido tanto, es una moto bastante convencional. Tiene un chasis de acero que la verdad es que es bastante ligero y muchos componentes de las CB500, pero aún así tiene horquilla invertida, pinzas de freno de 4 pistones con anclaje radial, el amortiguador tiene violetas, en fin, la moto está bastante bien resuelta en este sentido. Hay algo que puede chirriar un poco y es que como la moto tiene 92 caballos, pues todo el mundo pensaba que le íbamos a tener un neumático un poco más grande, un neumático de 180, que es más o menos lo que se estira con esa potencia, pero ha mantenido el neumático de 160, que es el que llevan el resto de las motos. Vamos a seguir dando un repasito a la categoría. Vamos a ver la Kawa, que es una de las motos más veteranas. La Kawa Z650 es ya una clásica porque deriva de la R6, que tiene unos cuantos años. Igual que la Honda tiene un aspecto bastante similar al de las CB500, que es una
moto más pequeña, la Z6,5 se parece a la Z900, que es su hermana mayor, lo que en cierto sentido le puede dar un mayor empaque, ¿no? Es una moto que tiene un motor diferente al resto, incluso a los motores en línea que tiene la Honda o que tiene la Yamaha, porque en vez de tener el calado a 270 grados, que es lo que se lleva actualmente, tiene el calado clásico a 180, que es el que tenían las motos de 2 cilindros en línea desde tiempos inmemoriales. Entonces, este motor también tiene otra característica, y es que es un poco menos potente que el resto. O sea, la Honda da 92 caballos, las otras están alrededor de 75 y esta moto da 68 caballos. Tienes que ir un poco más alto de vueltas para seguir a las otras, y eso hace que el consumo se vaya un poco más para arriba cuando van todas las motos juntas. Pero es un motor, la verdad es que es un motor muy agradable, es un motor que no vibra mucho, tiene un cierto tacto y tiene su sonido diferente, tiene su ritmo. El motor de la Honda no vibra absolutamente nada, este sí tiene unas ciertas sensaciones, y la verdad es que es un motor pues, muy clásico. La verdad es que Kawasaki antes o después tendrá que darle un repaso de alguna manera. El chasis se cambió desde la R6 a la Z6,5 con el nuevo estilo que tiene Kawasaki. Es un chasis multitubular que, como veis, tiene tubos de diferentes diámetros. Es un chasis de hierro que está muy currado y que también es una de sus particularidades, junto con la estética, que evidentemente es la estética Sugomi que llama la marca y que es muy particular. Es una moto también con una posición de conducción un poco particular. Como veis, el asiento está bastante hundido respecto a la parte de adelante y a la parte de atrás, aunque la verdad es que no vas muy encajado. Los componentes, pues bueno, igual, ¿no? Se nota que la moto tiene sus años, la horquilla es convencional, los frenos son de 2 pistones paralelos, no lleva 4 pistones como el resto de las motos. Y lo que sí ha hecho Kawasaki en los últimos años es aumentar un poco la electrónica. Tiene un cuadro digital en color como casi todas las demás, ya veremos que hay alguna que no, y tiene control de tracción. No tiene modos, pero es la única junto con la Honda que tiene algo de electrónica ajustable, por decir de alguna manera. Vamos a pasar no solo a la moto más clásica de la categoría, sino yo diría a una de las más clásicas del mercado, la Suzuki SV650. Esta moto, en su primera versión, se pagaba en pesetas, es del siglo XX. No era exactamente igual porque tenía un chasis de aluminio en vez de este chasis, pero básicamente la estructura era la misma y el motor, evidentemente, en casi 25 años ha ido teniendo actualizaciones, pero tenemos el mismo motor. La Suzuki 6,5 puede parecer que está un poco pasada, pero la verdad es que este motor es una auténtica maravilla. No me extraña que haya durado más de 2 décadas. Sigue siendo, es el segundo motor más potente de las 4 en las pruebas que hemos hecho de banco. Es un motor que tiene muy buenas prestaciones. Es el único motor que, en vez de tener los cilindros en línea, los tiene en V. Las otras escalan el cigüeñal a 270 grados para parecer que es un motor V2. Esta no lo necesita, directamente ya es un V2 a 90 grados. Más allá de ello, evidentemente no tiene electrónica de gestión que tú puedas manejar, es lo que tiene, pero el motor funciona muy bien. También el chasis, que es un chasis multitubular de acero, es un poco de tipo cajón, que es una estructura que en su día era muy habitual, pero que ya se ha quedado también un poco pasada de moda. Y además, la verdad es que respecto a otras estructuras un poco más curradas, es un poco más pesado. De hecho, la moto pesa 200 kilos, que es más que todas las demás, ¿eh? Las demás están aproximadamente entre 10 y 15 kilos menos. Componentes, pues bueno, sí tiene pinzas de freno de 4 pistones que funcionan bien, aunque los discos también son un poco más pequeños. Tiene una horquilla convencional, el amortiguador está situado muy bajo, va con bieletas,
y en general, como se puede ver, tiene un estilo muy tradicional, muy clásico, un faro redondo. Hace mucho tiempo que no vemos una moto nueva con un faro como el de los años 60 y la línea, pues básicamente clásica. Es una moto que no va a ser sustituida, pero sí va a ser complementada con un nuevo modelo de Suzuki que tiene cilindros en línea y 800 centímetros cúbicos, o sea, un poco comparable al resto de las motos, pero la verdad es que para quien quiera una moto clásica, esta es una opción buena y, como veremos después, es una moto que tiene un precio, no es de derribo, pero un precio bastante ajustado. La última moto la tenemos al otro lado, la Yamaha. La MT-07 fue el pelotazo de la categoría cuando salió. En ese momento la Kawasaki era la que dominaba el mercado y Yamaha hizo un poco lo que acaba de hacer Honda. Lanzó una moto que era más moderna, que era más potente y que encima era más barata. Y desde entonces esta moto ha sido la referencia de la categoría. Tiene un motor que es de la familia MT, como la MT-10 o como la MT-09. La MT-10 tiene 4 cilindros, la MT-09 tiene 3 y la MT-07 tiene 2 cilindros, pero con el mismo concepto de cigüeñal desfasado para que el motor tenga un ritmo un poco asincrónico, por decir de alguna manera. Es una moto que, aparte de por la potencia, destaca porque tiene unos medios realmente buenos, es un motor muy compacto y que, más allá de ello, pues tiene una estructura convencional. El chasis para mí es un poco extraño, porque es un chasis de tubo de acero, pero como podéis ver tiene una estructura triangulada en la parte de adelante y después un tubo superior que va prácticamente paralelo al suelo y que después baja vertical con unas chapas fundidas, ¿no? De hecho, el amortiguador va anclado directamente al motor, no al chasis. Es una estructura un poco rara, pero que la verdad es que ha funcionado siempre muy bien. Componentes, bueno, pues está más o menos acorde con el resto de la categoría. Tiene una horquilla convencional, unas pinzas de freno de 4 pistones, que son las clásicas de Yamaha, monobloque con esos tapones roscados desde donde se pueden sacar los pistones, y como las demás tienen muy poca regulación de suspensiones. La línea es un poco particular, como toda la de la familia, que ellos le han llamado algo así como la filosofía Dark Side of Japan, que bueno, te puede gustar más o menos, pero la verdad es que tiene un estilo propio. Le han cambiado el frontal, igual que a sus hermanas, y hay gente a quien le convence y otro que le parece muy feo, porque la verdad es que es muy poco tradicional. Pero en gustos ya sabemos que los colores, como los que tiene las llantas de esta moto. Después, como veis, es una moto que es relativamente plana en su estructura, que te puedes mover muy bien, el depósito no viene con una joroba, el manillar es bastante bajo, en fin, una moto que hasta ahora ha sido la referencia en la categoría y que ahora se va a tener que pegar con la Honda, la verdad. Ya hemos dicho que este segmento es un segmento bastante compacto en todo, en sus características generales, su potencia, etcétera, etcétera, y también en su precio. Los precios oscilan entre los 7.000 y los 8.000 euros de tarifa. La más barata de las 4 es la Suzuki SV 650, que ahora mismo cuesta 7.115 euros, pero porque Suzuki a principio de año hizo una rebaja de 600 euros en la moto, pero se ha quedado como precio de tarifa. Después tendríamos la Honda, 7.650. Lo que hemos dicho, Honda ha entrado con una moto más potente y además más barata. Si seguimos con la tarifa, tenemos la Kawasaki, que cuesta 7.850 euros. Y entonces diréis, es una moto que es de las más caras y se supone que es una moto que ya tiene un tiempo. Pero Kawasaki, la verdad es que es muy cuca, y esta moto la puedes encontrar en las tiendas por 6.750 euros, es decir, 1.100 euros menos que el precio de tarifa. Y finalmente, la más cara es la moto que está llegando en estos momentos al mercado, la Yamaha,
que cuesta 7.999 euros, prácticamente 8.000. Es igual la versión 2023 que la versión 22, lo único que se diferencia, que sea apreciable, es que tiene un nuevo cuadro digital en color en vez del que tenía en blanco y negro. Como siempre en las pruebas de motociclismo, además de cogernos y darnos unas vueltas con la moto y notar sus sensaciones, también medimos todo. Estas 4 motos han pasado por el banco de pruebas, les hemos hecho prestaciones, las hemos pesado, en fin, le hemos hecho un tercer grado completísimo. Como era de esperar, la Honda ha sido la moto más potente en el banco. Nos ha dado 90 caballos. La Kawasaki, igualmente, como era de esperar, la que menos, 62. La Suzuki, 72 caballos, a medio camino. Y la Yamaha, 70. Es decir, que nos estamos moviendo en una banda entre los 60 y 70 caballos con las motos de 650 centímetros cúbicos y en 90 con la nueva 7,5. Peso. La más ligera de todas es la Yamaha, que pesa 185 kilos. Después está la Honda, 194, casi 10 kilos más. La Kawasaki pesa 188, al mismo nivel, y la Suzuki es un poco más pesada, 200 kilos. Y por último, las prestaciones, lo que corren. Bueno, para dar un dato que no sea ilegal, vamos a referirnos a la aceleración y los 400 metros, el cuarto de milla, que ha sido tradicionalmente una referencia, ¿no? La moto que realmente lo hace mejor es la Honda, lo mismo era de suponer con la potencia, y la verdad es que tiene unos datos de aceleración muy brillantes, ¿eh? Hace 11,6 segundos, que son los tiempos de una moto de 900 centímetros cúbicos. La Kawasaki, la Suzuki y la Yamaha están prácticamente iguales, están haciendo entre 13 de la Yamaha y 13,2 de las otras dos, pero es que la Honda les mete más de un segundo en los 400 metros. Ya hemos visto las 4 motos por encima. Si queréis todos los detalles, nuestras mediciones del centro técnico, el análisis pormenorizado, todo lo tenéis en la prueba que hemos hecho en la revista Motociclismo. Pero ahora voy a llamar a 3 colegas, que muchos de ellos los conocéis porque son habituales de motociclismo, y nos vamos a ir a la carretera a ver, no solo a mí, que ya las tengo muy probadas, sino a ellos, qué sensaciones les da cada una. Ya estamos todos. Me he traído a la troupe, a Marcos, a Rodolfo y a Manolo, para ver si piensan lo mismo que yo de las motos. Si piensan muy diferentes, que no tienen ni idea y no les vuelvo a llamar. Así que lo que yo diga, vosotros asentís, ¿de acuerdo? A mandar. Sí. Sí, así me gusta. Bueno, pues nada, vamos a ver, yo quizá empezaría por la nueva, que es la Honda, ¿no? A ver, para mí, lo mejor de la moto es el motor, que es mejor, además, es el mejor de las 4. Claro, lo que pasa es que este tiene más cilindrada, tiene más potencia y además le han puesto 2 ejes de equilibrado, entonces las vibraciones son mucho menores que las de los otros motores. Claro, ya es nuevo y es muy diferente, pero vamos, sí se nota. Se nota un motor más lleno en todo el rango de revoluciones. Da sensación de que el cubicaje, que es poco, parece que es una moto bastante más gorda que las demás. Va más suelto en todo el rango de revoluciones y va como muy cómoda todo el rato. Sí, yo estoy de acuerdo que se percibe ese toque de modernidad superior por encima de las otras 3 motos, tanto en prestaciones como en sensación, en suavidad de marcha y también en electrónica. Es prácticamente la única que tiene diferentes modos de motor, que además puedes personalizar al gusto y se nota, realmente es muy útil esos ajustes. En electrónica es la que mejor tiene porque además tienes shifter, blipper, puedes subir y bajar marchas sin embrague, el control de tracción funciona muy bien, el anti-wheelie, o sea, de electrónica, claro, hay mucha diferencia con las otras. Porque tiene 15 caballos más, pero además una de las cosas que a mí también me marcaba mucho la diferencia desde que empecé a usarlo es lo del asistente de cambio, es que no tener que utilizar el embrague, llegar a una curva, aunque vayas súper pasado y saber que le pegas un patadón al cambio y aquello no va a hacer nada, va a funcionar perfectamente, la moto no se va a mover, vas a entrar
Eso es una maravilla. Es que rozas y entra preciso en las revoluciones, eso facilita mucho. Fíjate que yo era muy reticente a este tipo de sistemas, me gustaba más el cambio tradicional, pero la verdad es que una vez que lo pruebas es una maravilla y dices, te olvidas del embrague. Te vuelves vago, esto es como los coches automáticos, que al final, aunque puedas llevarlo en manual, acabas yendo con el automático. Claro, yo es que al principio les decía, bueno, en el circuito, evidentemente, el circuito era como de la noche al día, pero la carretera da un poco igual, pero es que la verdad es que te acostumbras y después coges un cambio, sobre todo si es un poco así... Agrícola, como Sí, decía. un poco Pero chusquero, este va muy bien. hijo, es una diferencia brutal. Y además que precisamente eso, con las otras motos que vamos a hablar después, se nota mucho la diferencia de la suavidad del cambio precisamente por este sistema. Bueno, de momento estáis aprobados los tres porque habéis pensado lo mismo que yo. Sigo opinando de la Honda. Igual que el motor me parece sobresaliente para esta categoría, el resto me parece que es donde se han ahorrado los costes porque la moto, la verdad, es que tiene un precio de derribo para tener el motor que tiene, para tener la electrónica, tiene horquilla invertida, tiene pinzas de anclaje radial y tal, pero el chasis a mí me hubiese gustado que tuviese un poquito más. Y tengamos en cuenta que esta moto vale 7.650 euros, que a mí me parece un precio de derribo. O sea, directamente yo creo que Honda, con todo lo que tiene de motor de electrónica, ha hecho dumping y que ha entrado a cargarse el mercado como en su día hicieron otros, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es un precio bastante bueno comparado con la competencia y con lo que te da. Que es un conjunto muy bueno en la relación calidad-precio y lo que decía Marcos, posición de conducción cómoda, lo que hemos dicho del motor, un motor el más lleno de todas, de frenos va muy bien también, es una moto que a la que te subes ya vas cómodo desde el principio y te permite ir rápido, sí que el tope de velocidad o de conducción deportiva quizá lo tenemos demasiado pronto, pero el conjunto global es realmente bueno. Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que en general es muy fácil decir que posiblemente sea la mejor compra de estas cuatro motos que estamos probando hoy. Bueno, vamos a pasar entonces a la Yamaha, que hasta ahora era el coco de la categoría, la moto más vendida, la moto que todo el mundo quería tener y que hizo un poco lo mismo que hizo Honda en su momento, porque estaba la Kawa Z6,5 y sacó una moto más potente, más barata y en cierto sentido también mejor y al final pues ha sido la moto que en los últimos 5 años ha dominado el mercado, ¿no? Para mí, el motor en ciertos aspectos está al nivel de la Honda, sobre todo en respuesta. Y después tiene una cosa que yo creo que hay personas que le pueden gustar. Y es que es cierto que el motor de la Honda es muy cómodo, muy confortable, no vibra, pero hay gente también que quiere un poco de sensaciones, un poco de carácter, ¿no? Entonces este motor que tiene el cigüeñal calado a 270 grados, no es que vibre, porque la verdad es que no vibre, pero sí que lo notas, sí que lo sientes, ¿no? A mí me gusta porque es un poco como si estuvieses con un caballo con pura sangre. Le das un golpe, un toque al acelerador y salta. Entonces, a mí eso me gusta, o sea, la respuesta, la velocidad de respuesta y la reacción que tiene, a mí la verdad es que es una moto que me gusta mucho. También es verdad que a mí, yo tiendo más a lo deportivo y esta quizá de todas es la más deportiva. De frenos me falta un poco si le tiras del freno, si frena, evidentemente, pero comparada con otras, tiene más mordiente al principio, me gusta un poquito más, otras de freno para mí es un poquito escasa. De lo demás, me parece una moto que va muy bien y luego lo mismo, de suspensiones, al igual que todas, es un poquitín blanda, pero aún así, dentro de todas, es quizás la que sea un poquito más dura de las demás. Pero el concepto sigue siendo de naked, de uso diario y del fin de semana poderte dar una vuelta por la sierra y pasártelo muy bien y dar mucha guerra a muchas Rs. Ya lo ha demostrado en todo este tiempo, Sí. además, ¿no? Sí. A mí la sensación con el motor es que está como más apretado, es un tacto mucho más directo. La Honda tiene más empuje global, es un motor más lleno, pero este es un motor como más comprimido y más racing, más de carreras. A mí me gusta mucho también. Sí que es verdad que podría tener un poquito más de estirada porque tiene bajos medios muy buenos, a lo mejor una patada final ya le haría el carácter deportivo ya perfecto. Y luego lo que comentabas de los frenos, el freno delantero yo creo que es el que menos mordiente tiene de las cuatro que tenemos aquí. De suspensiones tampoco hay nada destacable, está también dentro del resto de motos. Lo que sí me ha gustado mucho es la posición de conducción, que tiene el manillar un poquito más bajo o el asiento un poco más elevado y me queda con una posición mucho más de control. También la sensación de manejabilidad quizás sea la que mejor de las cuatro, porque también es como más estilo, no sé si te ha parecido a ti también, como más estilo de campo, con una sensación, con el peso a lo mejor un poco más atrás y una sensación más de capacidad de corrección, de ir rápido. Esa era fácil y esta es más tacto directo y más para capacidad de apretarla.
Sí, yo creo que si la Honda es el equilibrio y el término medio, la Yamaha a mí me ha sorprendido porque me parece una moto más pasional, con más personalidad, sobre todo por este motor que, si bien las prestaciones efectivamente no es tan completo como el de la Honda, sin embargo tiene un carácter, una forma, una elasticidad, una forma de subir de vueltas que incluso recuerda un poquito a sus hermanas mayores tricilíndricas, aunque en realidad la MT-07 tiene un motor de 2 cilindros, y efectivamente la posición de conducción un poquito más al ataque, el manillar más ancho. La verdad es que tiene un concepto muy interesante. Yo, sin embargo, discrepo un poquito con Manolo con las suspensiones. Efectivamente, todas son un poco blandas. A mí esta me ha parecido un poco suelta de extensión, como que tarda en volver a recuperar la posición, y poco más. La verdad es que la moto es más pasional para mí. Bueno, hay que decir que estos dos señores son camperos. Entonces, claro, la Yamaha, que tiene un manillar un poco más ancho de los demás, que es bastante más recto, más plano, que parece una moto de campo, con el culo en su sitio y tal, pues no me extraña que os sintáis más a gusto que en una moto que va más encogida. Yo les he visto varias veces queriéndose poner de pie. Yo incluso le he visto algunas veces ponerse de pie. Bueno, es que la cabra tira al monte. La cabra tira al monte. Pues nada, pasemos a la siguiente, a la Suzuki. Bueno, esto, para mí, esta moto es, no sé si hay una cosa que dice que no estaba muerto, que estaba de parranda, ¿no? Para mí esta moto no la tenían que dejar de fabricar nunca, porque una moto que ha estado 25 años en el mercado y que sigue con muchos cambios de chasis y tal y cual, pero básicamente es que es la misma moto. No te digo ya la V-Strom 6,5 que tiene hasta el chasis original, ¿no? Pero esta moto, evidentemente, es una moto de otro tiempo en muchos aspectos, pero que al final, si lo que quieres es un estilo clásico, la moto funciona estupendamente. O sea, este motor a mí me encanta. Es un motor de verdad, un V2, no tiene que tener que si le pongo el cigüeñal para allá o lo tengo el cigüeñal a la derecha o a la izquierda. Este motor ya tiene directamente esas sensaciones. Y después en el banco es la segunda que ha dado más potencia. Ha dado más, un par de caballos más que la Yamaha. Y en general, bueno, pesa un poco más, tienes una posición más relajada, más turística, lo que hemos hablado, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que no veíamos un faro redondo con una bombilla H4, ¿no? Sí, yo tengo una Bandit de 2003 y diría que es ese mismo faro. Probablemente. Y después, bueno, le han puesto también pinzas de 4 pistones que se notan, pero me parece una moto, la verdad es que muy equilibrada. Hemos venido viajando Manolo y yo, sí, los dos en la moto. Y la moto, pues bueno, o sea, yo si tuviese que ir de pasajero de las 4, lo tengo claro. Lo único que le pondría es unas asas para no tener que estar agarrándote, ¿no? No, a mí me parece que es una moto que siempre ha ido bien, sigue yendo bien. Claro, si tuvieras que decir el precio, dirías, esta moto es de 800.000 pesetas. Porque siempre ha estado... Sí, claro, pero se empezó comprando en pesetas. En pesetas, moto, sí. Pero sí es verdad que el motor, además el carácter de motor, a mí me gusta mucho el motor en V este. Me gusta mucho, a mejorar los frenos, pero todo lo demás es lo de siempre, pero que funciona. Y si algo funciona, pues también muchas veces dice, ¿para qué voy a hacer cambios? Bueno, pues esto es lo que... Sí. Vale. Y que se nos ha olvidado con la Yamaha, que ahora mismo es la que tiene el precio más alto, 7.999, o sea, prácticamente 8.000 euros, y con la única modificación este año del cuadro digital en color en vez de blanco y negro. Al final se ha quedado en ese sentido un pelo cara, ¿no? Hombre, si lo comparas con las demás, sí, desde luego, claro. Tienes que, en estas motos el precio yo creo que es una de las cosas también importantes. A mí me parece que la Suzuki ahora cuesta 7.115 euros, o 50, perdón, pero porque la bajaron al principio de año 600 euros, o ya, ellos ya lo vieron venir, ¿no? En este sentido, yo creo que efectivamente que el precio no, en esta categoría es fundamental. No, sí, luego la Suzuki, o sea, yo de primeras cuando hemos llegado es la que menos me gustaba porque me parecía una moto de los 2000 o de los 90 incluso, pero luego a lo largo del día, según la vas viendo y te vas haciendo, porque como es tan diferente a las demás, ya al final me ha acabado gustando el estilo porque es algo muy clásico, es muy difícil que esto no guste una vez que ya estás hecho a verla y sin compararla con el resto. Y lo que me comentabas, el motor funciona muy bien, esa pequeña, a lo mejor quizás parte
de más tosco es muy poquito, o sea, comparado con un motor recién sacado a este, hay diferencia, pero tampoco es que sea un abismo. Corre mucho abajo, medios, altos, frena de delante súper bien, las suspensiones muy bien también. Quizá a lo mejor me ha gustado menos que el mañana es muy estrecho y muy alto, y el asiento me ha parecido también un poquito alto, o sea, el centro de gravedad me ha parecido un poco más alto, y tiene un poquito más de peso que el resto, que se nota en estabilidad, pero en manejabilidad un poco peor. Y también me da la sensación como de más distancia de ejes, de más estable, pero más difícil de conducir. Pero son detalles que por una moto de hace 25 años con poca evolución son mínimos. Una cosa curiosa es que en esta época el cambio de Suzuki era el mejor de todas las marcas japonesas con diferencia, y esta moto, pues la verdad es que de las 4 es el más tosco. Sí, quizás sí, se nota mucho, sobre todo, bueno, la Honda va suavísimo, La Honda la Yamaha va bien, la Kawa también va bien, pero vamos, sí que es verdad que es el que tienes que estar más pendiente de meter la marcha bien que en las demás. De embragar correctamente. Sí. Sí, yo creo que tiene ciertos detalles estos que recuerdan un poco a motos de hace algunas décadas, las estriberas un poco elevadas, la posición de conducción no es tan cómoda, tan integrada, pero bueno, incluso en las líneas de la carrocería se ve que es una moto más sencilla, ¿no? Sin embargo, yo diría que es una moto que no hace tantas filigranas como las otras, pero las cosas que hace las hace bien. El motor es resuelto, no es muy elástico, pero tiene buen par, buenos bajos, buenos medios, y el chasis a mí me ha parecido bastante equilibrado. Una vez que te lo conoces, pues vas muy bien. Aquí lo bueno es que ahora que vamos volviendo a lo vintage, en esta moto no tienen que hacer nada. No tiene que volver. Exactamente. Bueno, de momento vais aprobando. Vale. De chasis yo creo que puede ser el más rígido esta de todas. A mí me da la Yo diría que sí, Yo creo en que ese sentido. se Y nota también de sensaciones. aplomada porque también es más pesada, ¿no? Sí, pero yo creo que es la que, independiente del filtro de las suspensiones, es la más radical en las sensaciones de movimientos. O sea, es la que tiene, aunque el basculante es probablemente el más endeble de los 4. Sí. Hay una cosa que nunca he entendido de esta moto, y es que el eje de la rueda trasera está a 1 kilómetro del final del basculante. Pero bueno, lleva así toda la vida, debe ser para hacerlo con 5 o 6 modelos y ir haciendo el agujero en su sitio. Lo que sí es verdad, hablando de lo del chasis, que decíamos que este quizás sea el más rígido, antes se hacía un tipo de chasis, y ahora, si os fijáis en todas, el motor se utiliza de parte del bastidor. Entonces, aparte que los chasis son más ligeros, Claro. bueno, pues tienen un comportamiento quizás un poquito más Sí, flexible. este motor es casi independiente. Los otros tienen el motor al final anclado por delante y por detrás de las culatas, Claro. por atrás, por 20 sitios, y este nada, este lo tiene sujeto con unas chapas y en medio y atrás. Exacto, pero porque en las demás el motor es parte del bastidor. Exactamente. Bueno, y vámonos a la Kawa, que no es tan veterana como la Suzuki, pero también Bueno, en su el versión motor, R6 sí. también es toda una clásica. Esta le cambiaron el chasis, le cambiaron la carrocería. Kawa tiene una estética súper particular, igual que Yamaha, que también ellos hacen su propia familia de motos MT, y Kawa lo hace con las Zetas, que son desde la 125 hasta la iba a decir la turbo, la que tiene compresor. Entonces, yo creo que esta moto también, en cierto sentido, igual que estéticamente es una moto a la última, se le notan los años en Sí, en cuando te algunas subes partes es como que mecánicas. te parece una vieja conocida, ¿no? Efectivamente. La moto ya- Es que el motor es básicamente, Manolo es el especialista en esta moto, pero motor básicamente es el de la empezó- R6. Claro, la base, que es el de la R6, está desde el 2008, 2007, 2008. La verdad es que el motor funciona muy bien. Yo he visto motores con 300 y pico mil kilómetros, que dices, bueno, te parece... Y siguen funcionando, y además de un mensajero, que dices, un mensajero que está usándola en ciudad, que no es lo mismo los kilómetros de ciudad Sí. que los kilómetros de carretera, y el motor es indestructible. Y si es verdad que es esa base, es una base que va bien, es un poco, ya empieza a parecer a lo mejor como la Suzuki, que el motor es un motor que funciona, que va bien, y además se pone en muchos modelos. O sea, esta base está también en la Vulcan S, está en la Versys, está en la Z6,5, en la Ninja 6,5,
el motor, la base del motor, que es una base buena, pues se utiliza en muchos sitios, en muchos modelos, pero es un motor robusto, duro y que, bueno, que funciona. Además es el único motor clásico, por decirlo de alguna manera, que tiene el cigüeñal calado de 180 grados, que tiene, no digo que vibre más, que sí vibra un poquito más quizá que los demás, pero también que le marca el carácter y que es un poco diferente a los motores a 270, es un motor como más uniforme, ¿no? Sí, pero luego sin embargo también este motor tiene una particularidad que tiene el cambio es de cassette, o sea, puedes sacar el cambio sin tener que abrir el motor. Hombre, si tampoco se rompen, pero... Sí, si tienes que cambiar, no, espero que eso no sea una ventaja. Bueno, hombre, pues depende, a ver, normalmente no hay que abrir los cambios y más de estas motos yo no he visto roto ninguno, pero que a la hora de desmontar ciertas cosas o lo que sea, bueno, pues el poder hacerlo sí, y en motos que tienen esto mismo en las carreras, claro, en las carreras sí es mucho más cómodo. Sí, pero con esta está bien en las carreras. Sí, con estas corren en la isla de Man. En la isla de Man, sí, porque el Supercar era la que más corría. Bueno, ahora vamos a perder el norte. Exactamente. Esta ahora es la que menos corre, claramente de todas, porque además hay que estirarlo un poquito, hay que llevarlo, hay que intentar sacarle los higadillos. Pero bueno, en esta, por ejemplo, ya sí le han puesto un faro de LED, que se ve bastante. El cuadro ya también lo han mejorado, o sea, digamos que es una evolución, va evolucionando. El control de tracción. Aunque el control de tracción es un poco, voy a poner un control de tracción. Bueno, hasta que vas en un empedrado de esos. Un día por no, digo que no es como el de la Honda, evidentemente. Sí, no es igual. No es igual, es un control de tracción de aquella manera. Sí, y luego lo puedes quitar, puedes anular también el control de tracción desde el cuadro. Que yo personalmente creo que estas motos, el control de tracción, bueno, sí, lo que pasa es que, decías, a ver, pero al final es una cosa más, y al final si vas a meterte por una parte donde haya tierra o en una carretera donde haya temas de turismo y hay agua nosotros siempre lo comparamos, dicen las motos de turismo, las grandes de turismo, ¿por qué? Oye, es que coges un empedrado de esos de una calle antigua, de un pueblo y tal, y ojo, tener un control de tracción pues nunca está de más. Sí, también porque a lo mejor puede ser una primera moto no limitada para muchos usuarios. En ese sentido la Kawasaki, como hemos comentado esta mañana, destaca por lo estrecha que se siente. Sí, la verdad es que te sientas y parece que va a ser una 125. Muy bajita, muy... Con el manillarcito también, entonces a lo mejor para usuarios que tienen su primera moto grande, pues les puede inspirar más confianza. Es estrecha, o sea, para gente no muy alta o para chicas que no suelen ser muy altas, es estrecha y es baja, y la verdad es que yo conozco muchas chicas que tienen este tipo de moto porque al final llegan bien al suelo y, a ver, es una cosa importante el llegar bien al suelo. A la hora de manejarlas, pues importa. Y luego además hay accesorios que hay asientos más bajos, o sea que, bueno, luego la pueden bajar un poquito más. Bueno, después del espacio publicitario de Manolo, cuéntame tú algo. Lo que comentabas del control de tracción, yo creo que un motor de tracción a nivel de seguridad, pues un empedrado, lluvia, viene bien. No es un motor de tracción que puedas inclinar y abrir fuerte a ver cuánto consigues derrapar, porque no funciona así, es como un todo o nada, más a nivel de seguridad que de pilotaje. Luego el motor, lo que comentabas, el primer motor de la Hornet para mí es un motor que tiene mucha potencia, con mucho flujo de aire, es como que mueve mucho aire y con mucho empuje. Luego la MT es un sonido más ronco y está como el aire más comprimido, es más directo. Luego la Suzuki es más clásico estilo V2, que tiene más salto entre uno y otro, y este es un motor también clásico pero en línea. Es un sonido más fluido, más continuo, y también va bien bajos medios, sí que a lo mejor le falta algo de estirada y más empuje total, pero el motor también cumple con todo, igual con los frenos, con suspensiones. La posición de conducción también yo creo que para mí, por lo menos lo he sentido así, que es la más cómoda, porque te queda el manillar más alto que el asiento, es la que más me ha parecido que va alto, y las puntas están un poquito elevadas, que para todo el mundo que quiere usarla en ciudad, dar paseos, ir un poquito rápido, le va a venir bien, pero es eso, como más enfocado a comodidad. Y en general la estética, lo que comentabas también, que es una estética tan peculiar en su línea, que toda la línea Z es una superventas, claro, porque cumple con motor, con posición de conducción, con frenos, y encima de esta estética, pues... La verdad es que el contraste entre la Kawasaki y la Suzuki, estéticamente... Al final también las motos se compran mucho porque te entren por los ojos, ¿no? Porque al final es una cosa también de emociones, ¿no? Y después esta moto es una cosa curiosa, pues, no sé, Manolo lo controla más que yo, pero es una política que tiene Kawa a veces que con esta moto me parece un poco incluso exagerada, ¿no? El precio base de esta moto son 7.000 y pico, muy largos euros, 7.700 si no recuerdo mal, 50, pero si tú vas a un concesionario hay una promoción de 1.100 euros, que me parece como un poco así, ¿no? Entonces en realidad esta moto al final acaba siendo de largo
la más barata de todas, porque es 500 euros más barata que la Suzuki. Evidentemente es una moto más moderna. Además, el chasis también, que hemos hablado de él, la verdad es que el chasis es bastante pintón, ¿no? Entonces, en este sentido, quien quiera una moto para el día a día, para usarlo, que no se quiera complicar, es que con 1.100 euros haces un par de kilómetros. Hombre, ¿Cuántos? unos cuantos, sí, bueno, son políticas de venta que hay veces que... No, que no, o sea, a mí me parece muy bien. Oye, sí. si las motos las vendiesen muchísimo más baratas, mejor para todos Claro. nosotros. O sea que ahí no hay ningún tipo de discusión. Y a nivel de deportividad yo creo que estaría quizá la MT, como hemos dicho, la primera. Luego esta como que a lo mejor si hubiera que dibujar una gráfica en qué puntos toca casi todos, ¿no? Lo que pasa es que esta moto o sea, yo creo que a nivel de efectividad la Honda, es que esta moto le faltarían 15 o 20 caballos para situarse Eso al final a nivel de prestaciones con la Honda, porque al final es que la Honda aceleras y la deja parada. A nivel de chasis me refiero, de sujetarse, de... Sí, la verdad es que la moto de chasis a mí me parece que va muy bien y la suspensión está muy ajustada. No, y a mí de frenos me parece que es la que más muerde. Curiosamente es la única que tiene pinzas de Sí, los pistones. Lo que pero- pasa es que esta también es una moto súper nueva de trinca y a lo mejor las otras que tienen ya un poco más de kilómetros ya están un poco más desgastadas. Esta moto me dijeron que le teníamos que hacer el rodaje. No, bueno, pero de los frenos... Luego no, el banco de potencia. Sí, sí. En el banco de potencias. no, pero los frenos muchas veces, casi las caguas, nada más comprarlas, no frenan nada. No, hasta vienen que, con la peliculilla hasta que esa se de- rueda, hasta que la ruedas un poco, nosotros lo avisamos mucho, ojo. Tenlo en cuenta que te vas a pasar la calle que sea, te la vas a pasar. Y es que frenas y no frena nada, el Boya se va rodando. Entonces, yo creo que de frenos ahora es en su mejor momento. Yo creo que Como está por veis, eso. Manolo no va a poner No, una no. tacha en una Kawasaki ni aunque le pises el juanete. Que va, que va. Bueno, nada, más o menos ya veremos después de que acabemos el vídeo, veo qué hago con vosotros. Pero bueno, esto ha sido todo, amigos, ¿no? Como decía lo de los dibujos animados, ¿no? No sé, porque yo no había nacido. ¿No habías nacido con...? No, tú eras muy pequeño y yo no Bugs Bunny? había nacido. No me jodas. Uy, lo que he dicho. Bueno, No son independientemente de... Habrá que hacer un pi en la palabrita. Sí. Que esto ha sido todo. Aquí tenéis la comparativa de las 4 Naked bicilíndricas de categoría media. Japonesas, las Y 4. además las 4 japonesas, aunque y además todas fabricadas en Japón. Curiosamente, increíble. No sé si la Kawa también. Yo diría que sí, porque la Hornet la fabrican en Japón enterita. Yo diría que no, pero Sí, sí, porque lo pregunté, creía que era de Tailandia, pero no. no me has entendido. Joder. Yo creo que esta no. Yo creo Bueno, que pues esta- entonces la Kawa por eso es un poco más barata, porque Bueno, está no en lo sé. Japón. Las otras 3, sí. Hasta la próxima. De todas maneras, y lo dicho, si queréis toda la información técnica, cada detalle, cada medición de nuestro centro técnico, en la revista Motociclismo lo tenéis.